Tú y yo vamos a tener el mejor año de nuestras vidas. Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Alejandra. Soy mamá de 2 niños, ama de casa, pero en este momento tú y yo vamos a prepararnos para empezar el año como debe ser. Tú y yo nos vamos a preparar para el éxito. Lo siento, no puedo evitarlo, es que hoy me vestí así. Los que me conocen saben que nunca uso este tipo de ropa, pero vestirme mejor es uno de los objetivos que tengo para este 2024. Volver a encontrar mi estilo, y es que como mamá, ama de casa, ya saben, me la paso todo el día que en leggings, que en sudadera, y sí, esos son muy cómodos, pero ya es hora de encontrar mi estilo de nuevo. Y no sé por qué, pero hoy me siento muy segura de mí misma con este atuendo, este outfit. Sentimientos que quiero tener en este 2024. Ya sea que el 2023 haya sido tu mejor año hasta ahora, o que de pronto hayas tenido el año más retador de tu vida, no importa. Es muy importante mirar hacia atrás, mirar lo lejos que hemos llegado. Yo creo que esto es una de las cosas más poderosas que podemos hacer antes de empezar el nuevo año, porque cuando analizamos las bendiciones que hemos tenido, los retos que hemos tenido, porque sí, tener dificultades es una de las mejores maneras para aprender, así sea doloroso, eso es bueno para nosotros. Cuando vemos todo lo que hemos pasado en el año anterior, podemos darnos cuenta de lo fuertes que somos, podemos darnos cuenta de todo lo que hemos aprendido, porque si estoy segura de una cosa, es que todos y cada uno de nosotros tenemos más experiencia ahora que cuando empezamos el año, y eso, señoras y señores, es lo que nos lleva a crecer. Así que hablemos del 2023. El 2023 es cuando yo me reencontré conmigo misma como madre de nuevo. Yo creo que muchos de ustedes se pueden dar cuenta con mi contenido antes del 2023 y después del 2023 ha sido muy diferente. Este año es cuando yo me enfoqué por primera vez en mi vida como mamá, en cuidar de mí, en adquirir una rutina de mañana y una rutina de noche. Y es que hace 4 años me convertí en mamá y dejé tirado por completo todos mis cuidados propios. Me dediqué muy bien a cuidar de mi casa, y sí, esto todavía sigue siendo mi prioridad, pero algo que aprendí este año es que cuidar de mí significa ser más productiva, porque cuando cuidamos de nosotras, invertimos tiempo en nosotras, invertimos amor en nosotras, invertimos dinero en nosotras. Esa inversión se traduce en una retribución del 100%. Si quieres ser más productiva, tienes que cuidar de ti. Cuando no cuidas de ti, sientes que esto de la maternidad te pesa, de la casa te pesa, te cansas mucho más rápido, tu cerebro no crea las mismas conexiones que una persona que haya descansado, haya cuidado de sí misma. Puede que ahora estés joven y puedas decir, no necesito cuidar de mí, seguiré adelante, pero el cuerpo te va a pasar la factura en unos años. Así que, amiga, amigo, es hora de cuidar de ti. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo en el 2024. En el 2023 tenía varios objetivos, y este objetivo de cuidar más de mí se me cumplió. En el 2023 aprendí la importancia de los hábitos. Aprender sobre los hábitos cambió mi vida por completo, y esto se lo debo mucho a este libro, Hábitos Atómicos. Se los recomiendo si están buscando un libro que les ayude a ser más productivos, no de una manera tóxica ni motivacional, sino de una manera permanente, creando sistemas en tu vida de una manera lógica. Este libro les va a ayudar mucho. En el 2023 viajé mucho, pude ir a México 2 veces, pude llevar a los niños a la playa, montamos en avión con una familia de 4 por primera vez. En el 2023 tuve la cirugía de mis ojos. Esto cambió mi vida por completo. El hecho de poderme levantar en las mañanas, abrir mis ojos y ver el mundo como es, no esperar a tener unos lentes encima. Y es que no sé, yo creo que los lentes nunca van con mi personalidad ni lo que soy yo. Así que gracias al 2023 por esta experiencia de vida. En el 2023 alcancé 200,000 suscriptores acá en mi canal de YouTube. Crecí mucho en mis redes sociales. En el 2023 aprendí a hacer journaling o a llevar un diario. En especial, un diario de agradecimiento ha cambiado mi vida por completo. Desde que agradezco y soy consciente de lo afortunada que soy por las cosas simples de la vida, como el hecho de tener un plato de comida o de tener un techo sobre mi cabeza, el hecho de tener una familia, el hecho de tener una carrera que me permite ser creativa. Desde que agradezco sobre las cosas de la cotidianidad, soy mucho más feliz. La guía para empezar
empezar a ser feliz es empezar a ser agradecido por lo que tienes. Creemos que la felicidad se encuentra por fuera de nosotros. Si logramos tener cierta cosa o hacer cierta cosa o si logramos que alguien haga cierta cosa por nosotros, seremos más felices, pero no nos damos cuenta que la respuesta está dentro de nosotros. Depende de ti y solo tú ser feliz. Y no podemos hablar de lo bueno sin hablar de los desafíos que tuve. Este año estuve muy sola como madre ya que mi esposo tuvo que trabajar por fuera. Esto vino con una carga física y emocional que me llevó a sentirme drenada. Muchas veces afectando mi salud física y mental, inclusive me enfermé en múltiples ocasiones. Cuidar de mí me ayudó a sobrepasar esto. En el 2023 vi un cambio en mi canal. Hice muchos videos que se enfocaron mucho en el crecimiento personal, en crearnos metas, en enfocarnos en el cuidado personal, sin dejar de lado la casa y la maternidad, lo que somos. Y siento que muchas personas querían ver mi canal por los videos que hacía antes. Pura limpieza, pura organización, todo el tiempo. Y sí, por supuesto, esos videos son maravillosos, pero yo siento que poder crecer personalmente contigo vale muchísimo más que enfocarnos en la manera técnica de hacer algo, y muchas personas dejaron de ver mis videos por ese motivo. Cambié de audiencia y eso está bien, es un proceso, las vistas van y vienen, pero no puedo negar que por supuesto me preocupé un poco. No podía creer que habían bajado tanto mis números. Eso les cuento, me costó un poco que menos personas decidieran ver mis videos. Me dolió, me lo tomé de manera personal, en fin, un drama por completo, pero ya me siento mucho mejor. A la final prefiero que 5 personas vean los videos que yo de verdad quiero hacer y que me siento 100% orgullosa de ellos, a que 100 vean esos videos en los que de pronto puedo ser muy buena, pero no tienen tanto sentimiento personal. Esto me hace sentir mucho mejor. Y bueno, aquí tengo mi computador. Ahora hablemos de una de las cosas más poderosas que podemos hacer al iniciar el año. Yo me acuerdo que cuando era chiquita escuchaba mucho esta frase: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Por ahí escuché que las personas que están perdidas en la vida, que se sienten sin una dirección, como que no alcanzan ninguna meta, es porque no tienen una visión clara de la vida, no tienen una visión clara en dónde quieren estar. Y hoy quiero que te hagas esa pregunta, pregúntate a ti mismo: ¿tengo una dirección clara de dónde quiero estar? ¿Tengo unos objetivos claros? ¿El día de mañana sé qué objetivos quiero cumplir? Si la respuesta a todo esto es no, no te preocupes, ahí estaba yo. Cuando yo escuchaba a otros hablar de la planeación, de planear tu futuro, hacer una visión, de escribir tus objetivos, yo decía, eso no es para mí. Sí, muy bonito, pero no es para mí. Amigos, no se imaginan lo equivocada que estaba. En el 2022 escribí algunos objetivos para el 2023 y adivinen que la mayoría de cosas se cumplió. Yo no podía creerlo. Me dio una dirección increíble para el resto del año y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tengo aquí mi computador porque acabo de crear una plantilla. Voy a dejar el link de este documento que estoy haciendo por si tú quieres empezar a poner ahí tus propósitos. Está disponible ahora mismo. Empecemos a escribir nuestros propósitos. Tengo objetivos de vida personal, vida en pareja, de mi carrera, de mi salud, mi vida familiar. Ay, pero ¿cuántas personas se crean miles de propósitos y a la final no cumplen nada? Esto es porque no fueron específicos con sus propósitos. Estas metas tienen que ser metas tangibles, metas que se puedan cuantificar. Por ejemplo, muchas personas tienen en sus propósitos del nuevo año hacer ejercicio y ponen hacer más ejercicio. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuántas veces a la semana vas a hacer ejercicio? ¿Qué ejercicios vas a hacer? Es muy importante ponerle un número. Ponle un número. Yo quiero hacer ejercicio 4 veces a la semana. ¿Qué tipo de ejercicio? Quiero hacer pilates 2 veces a la semana y las otras 2 veces hacer cardio o pesas. Dentro de mi salud también tengo el objetivo de hacer una rutina de mañana. ¿Qué significa una rutina de mañana? ¿Cuánto tiempo voy a destinar de mi mañana a esta rutina? Voy a hacer una rutina de mañana de 30 minutos. 1, ducharme. Luego, cuidar de mi piel. 2, maquillaje básico. Y también desayuno saludable, alto en proteína. Agradecer al empezar el día. Para este 2024 quiero perfeccionar mi rutina de noche. Mi rutina de noche tomará 10 minutos. Quiero desmaquillar mi piel con la doble técnica. Y también quiero como rutina de noche agradecer al final del día. Entre mis objetivos personales quiero llevar un diario más a menudo. Quiero escribir mis sentimientos. Quiero escribir más como parte de mi terapia también, cuando no me sienta tan bien. Escribir es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para sentirnos mejor.
los comentarios cuáles son sus objetivos. De pronto me inspiran a agregar más objetivos aquí. Recuerden que esta plantilla la dejaré abajo por si ustedes también quieren hacer sus propios objetivos. El siguiente paso para prepararnos para el 2024 es poner todos estos objetivos que ya escribimos también de manera visual. Ver estos objetivos todos los días cuando comienzas el día te dará la dirección que necesitas para mantenerte enfocada en esos objetivos. Estoy emocionada porque esta es la primera vez que hago un mapa de los sueños. Y por supuesto vamos a la tienda del dólar a conseguir los implementos necesarios. ¡A la tienda del dólar! Little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on. La tienda del dólar es definitivamente lo mejor para encontrar cosas de arte, inclusive de madera. Miren todo esto, toda la sección es para manualidades. Increíble. La idea que tengo es comprar un canvas de estos de pintura y empezar a poner las imágenes ahí. Ok, en este momento son las 8 de la noche y los niños están dormidos, pero yo tengo una misión muy importante. Voy a hacer mi mapa de los sueños o mapa de visión. Me gusta más el nombre mapa de sueños. ¿En qué consiste esta dinámica si aún no estás enterado? Básicamente voy a poner todos mis objetivos de manera visual en un canvas o en un lienzo. Todos mis objetivos, propósitos o sueños que quiero alcanzar para el próximo año se van a traducir en imágenes que puedo poner todas acá en mi habitación y me va a mantener enfocada. Todos los días me va a recordar de mis propósitos. La idea es ponerla en tu habitación, en un lugar donde la veas mucho o en tu closet. De esta manera te mantienes motivada o motivado todo el año, como que te recuerda cuáles son tus propósitos, tus objetivos, así no pierdes de vista para dónde vas. Vamos a prepararnos para el éxito. Así que bueno, tú y yo, empecemos. Paso número 1, me voy a ir a pinterest.com y voy a buscar imágenes que se traduzcan en mis objetivos. Por ejemplo, uno de mis objetivos es empezar con pilates, empezar a conocer el pilates, volverme más experimentada en el pilates. Quiero explorarlo más. He hecho pilates de aquí a allí, pero me quiero volver una persona constante con eso. Así que seguramente voy a encontrar una imagen que represente el pilates, una imagen que me inspire, que me motive. Entre más imágenes mires, mucho mejor. Y simplemente guarda la que más te guste. Sin más preámbulos, empecemos. Luego de elegir las imágenes deseadas, las vamos a poner todas en el mismo documento, así será más fácil imprimirla. También tengo esta plantilla por si quieres poner tus imágenes. Todo esto está en Google Docs.
Decidimos imprimir las imágenes que elegimos de Pinterest, pero una manera clásica de hacerla es buscar imágenes que te llamen la atención, que te inspiren en revistas y de ahí recortarlas. Así, los últimos pasos será recortar las imágenes del documento que ya imprimimos y luego las voy a poner en un collage, tipo collage. De esta manera algunas van a estar sobrepuestas sobre otras, a otras imágenes les corté el perfil, otras personas también prefieren hacerlo de manera que les quede perfectamente alineadas. Ya hazlo a tu gusto. Se le subió la mola. Ayer nos acostamos a las 2 de la mañana haciendo esto, mi mamá y yo, pero se sintió tan bonito tener esta experiencia con mi mamá. Quiero que esto sea parte de nuestras tradiciones que hagamos todos los años, nos sentemos juntas a hacerlo. Aquí tengo mi mapa de visión para el 2024, ¿qué tal me quedó? Quiero hablarles sobre él. Aquí le puse este 2024 en unas piedritas brillantes, le dio un toque bien femenino. Aquí estoy en un atardecer con mis amigas en la playa. Quiero en el 2024 encontrarme de nuevo con mis amigas, vivimos muy lejos, así que casi no lo podemos hacer, pero quiero ir a la playa otra vez a disfrutármela con ellas. Aquí tengo un viaje romántico con mi esposo a la playa. Quiero ir a Medellín, la ciudad donde yo soy, nací y crecí. También quiero ir a París. Yo nunca en mi vida he ido a Europa y me muero de las ganas, es uno de mis sueños, ver la Torre Eiffel. Deseo de todo corazón poderlo cumplir en este 2024. También quiero llevar a los niños a Disney. Ellos nunca han ido, sobre todo mi niña que está un poco más grande, ella tiene 4 años y está en todo esto de la magia de las princesas, que vea ese castillo en persona. Ay no, vos te imaginabas cuando esa niña vea ese castillo y se vea a esas princesas y se empiece a abrazarlas y se vaya disfrazadita ella de princesa con su coronita. Ay no, vos te imaginabas. Ay no, es que de solo imaginármela es que me das como de todo. Ay no, qué belleza. Puse aquí una señora comprando comida saludable en el supermercado. Esta seré yo en el 2024. Ya lo hago, pero lo quiero seguir incluyendo. Me hace muy feliz darle comida saludable a mi familia. Aquí tengo un viaje con mis bebés. Como lo mencioné, quiero llevarlos a la playa, de pronto llevarlos a México, con seguridad llevarlos a Colombia. Quiero viajar mucho con ellos. Aquí estoy yo leyendo mi libro de hábitos atómicos. Uno de mis propósitos es leer más libros en este año, libros en físico. Quiero ser de esas personas que se van a una piscina o a una playa a leer libros. Yo no puedo creer que esté diciendo esto porque yo siempre decía que me aburría mucho leer libros, pero quiero ser esa persona y también quiero incluir estos hábitos atómicos en mi vida. Aquí tengo una cama con sábanas blancas, así como me gusta mi cama. También quiero enfocarme en dormir al menos 7 horas al día. Aquí tengo mi jugo verde, quiero incluirlo en la rutina a diario de mi casa.
o al menos unas 2 o 3 veces a la semana. Antes lo hacía más a menudo, últimamente no lo he hecho para nada y quiero seguirlo haciendo. Aquí tengo mis suplementos, quiero ser una de esas chicas que se toma sus suplementos todos los días. Aquí tengo mi cámara, mi computador, quiero seguir editando videos, pero también quiero enfocarme en contratar un equipo o al menos una persona que me ayude, que me asista. Aquí tengo una chica en el gimnasio, esa quiero ser yo, quiero inscribirme en el gimnasio y hacer pilates lo que más pueda, hacer clases de cardio, hacer pesas. Y por supuesto que aquí está YouTube. Yo quiero hacer YouTube toda la vida, por siempre. No creo que nunca me canse de hacer YouTube. Y puse algunas frases que me han inspirado mucho. Es esta frase de acá. Sí, yo sé, Michael Jordan, que un atleta, basquetbol. Yo ni siquiera veo basquetbol, pero sí, esta frase me inspira muchísimo. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Él atribuye su éxito al hecho de fracasar una y otra vez y seguir separando. Muchas personas creen que el éxito es esto de no fallar nunca y seguir adelante. Otras personas creen que esas personas que son exitosas es porque nunca se cayeron y simplemente tuvieron suerte. Pero lo que muchos ignoramos es que el éxito se trata de caerse una y otra vez, pero saberse parar de nuevo, de ser flexible, de caerse 7 veces pero pararse 8. Ese es el éxito. No de nunca equivocarse. Somos humanos y siempre nos equivocaremos. Fallar es parte del camino al éxito. Enfócate en aprenderte a parar y saldrás adelante, te lo aseguro. Me cambié de ropa, pero se me olvidó decirles sobre la palabra empresaria. Quiero que este 2024 sea yo enfocándome muchísimo en mi empresa. Por supuesto que hago videos porque amo compartir mi vida. Hacerlo de una manera creativa me hace feliz. Pero también quiero enfocarme en ver esto como mi trabajo, como mi empresa, conseguir un equipo, conseguir una persona que me pueda ayudar con esto de trabajar con marcas y todo eso. Este 2024 quiero ver mi canal de YouTube como una empresa. Eso sí, siempre poniéndole mi toque personal y el amor personal con el que hago mis videos. Y también agregué la palabra autenticidad. Prefiero que 3 personas vean un video donde muestro mi personalidad al 100% a que 100 personas vean un video donde más o menos hablo de cierto tema, pero no entro en detalles sobre los sentimientos y la manera en que nos sentimos acerca de eso o mis experiencias de vida. En fin, ustedes me entienden. Este video es el primer video que quiero hacer preparándonos para el 2024. Aquí nos enfocamos en nuestros objetivos personales, pero también quiero que nos enfoquemos en otro video a reiniciar la casa, a organizar y a limpiar esas partes de la casa que lo necesitan urgentemente. Quiero que nos preparemos para el éxito y recibir este 2024 como debe ser.